pregunta es, ¿el 23% del capital de ese contrato se está destinando a las pymes? O ese? También debo decir que el bundling es... La consolidación es más que en Estados Unidos que en otros países. Es como un tema que hay mucho litigio. Se pregunta si lo que se ha hecho es lícito o no. Entonces, debo decir que el desarticular, segmentar, dividir en lotes las contrataciones no divide el debate legal, simplemente divide la ineficiencia. Es cuando se consolida. Si tenemos dos contratos y los fusionamos en uno, entonces hay complejidades por ley, porque lo que estipula la ley, y lo estoy simplificando, la ley dicta que no se debe consolidar, o sea, no se debe combinar, no se deben fusionar dos contratos para la adquisición que estaban de inicio por separado, si el resultado representa una carga injusta para las pymes. Entonces, la separación o la segmentación no es un problema legalmente. Ahora, la combinación sí lo es. Si usted señala que va a combinar dos contratos o tiene que consultar a sus abogados, es muy complicado. Como le he mencionado, distintas agencias, dependencias le dan enfoques diversos a la temática. Lo que importa es si realmente alcanzan el objetivo, que es ese 23%. ¿Tienen algún otro comentario, pregunta, señor? Y puede también compartir un poco de información sobre el programa de las pymes. Bueno, hemos estado hablando de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Yo no creo que el gobierno norteamericano provee mucho financiamiento para las pymes, pero la administración o esta agencia de pequeñas empresas ha establecido un programa de préstamos especial que logra la proveeduría, o con este programa se logran dos objetivos. Generalmente el flujo de fondos pasa por la red bancaria, no vas a un instituto de gobierno, vas a una institución financiera. El banco pide el recurso al gobierno federal como un préstamo, entonces a las condiciones bajo esos préstamos son más liberales, porque a veces el banco y el préstamo tienen ciertas condiciones, hay protecciones a los bancos, y hay una forma obvia para dar fondeo a las pequeñas empresas. Hay otros programas para financiar otro tipo de pequeñas empresas con sus preocupaciones. Hay programas de préstamos para las empresas pequeñas o pymes que han sido afectadas por algún tipo de desastre, que no tienen la capacidad financiera o la resiliencia financiera por haber sufrido algún tipo de inundación o incendio. Hay programas que nos permiten dar asistencia o apoyo en ese sentido. Hay herramientas de financiamiento que el gobierno federal trata de posibilitar para las pequeñas y medianas empresas. Gracias, usted sabe más que yo del tema, entonces debo agregar más a mi respuesta. Ahora, hay situaciones o casos bajo los cuales las agencias no tienen otra opción, y vale la pena mencionar estos casos, porque de hecho esto, se debatió en la Suprema Corte. Es poco usual que la Suprema Corte en Estados Unidos hable o trate temas de contratación. Por ley se dicta, y esto es la ley que regula las pymes, por ley se señala que si es que hay uno o más pymes en Estados Unidos que pueden cumplir con la obra que el gobierno necesita, ya sea proveer el servicio, la construcción o el producto, pues normalmente se requiere de alguna forma reservar esa contratación para las pymes. Esa es la regla, le llamamos regla de dos. Son empresas nacionales norteamericanas. Si tienes esas pymes que te pueden vender lo que necesitas como gobierno, es requisito, adjudicar a esas pymes la licitación. Si estás excluyendo a los grandes competidores, estás excluyendo también a los exteriores, también hasta a los socios comerciales. Ahora, por debajo del acuerdo marco, les mencioné que hay puntos de controversia sobre estos acuerdos marcos, y en realidad se cuestiona si son contratos o convenios, y hay controversia sobre lo que contienen en la etapa 2. Se señala tal vez son contratos, sí o no. Resulta que una de las leyes dice que si se sabe que al menos hay dos pymes estadounidenses que pueden hacer el trabajo, y ambas
le pertenecen a veteranos que fueron heridos en combate, se deben reservar esa contratación para ellos, para pymes que son propiedad de veteranos heridos. La administración de veteranos, la institución cuyo trabajo es ayudar a los veteranos, no quieren hacer eso, porque dijeron que había dos razones para no hacer esto. Número uno, porque ya habían alcanzado su meta del 23% y otras metas. Digamos que hay metas especiales para negocios de mujeres, de veteranos, etcétera, ¿no? Entonces, ya habían alcanzado sus metas del 23%. Y número dos, la contratación pública en ese momento era solamente para órdenes que caían en un contrato marco. Entonces, la Administración de Veteranos, la VA, llevó este caso hasta la Suprema Corte de Justicia, de tal forma que la regla de 2 no aplicara a órdenes bajo los contratos marco, porque estos no son contratos. Y también porque ya habían alcanzado sus metas. La Suprema Corte dijo, el hecho de que tengan esas metas es irrelevante. Estas son un requerimiento legal. En inglés se dice que tienen que tener esto asignado. Y para todos los contratos, y la Suprema Corte, digamos, nunca habían escuchado esto de que, es que algunas personas piensan que las órdenes son contratos y otras no son. Y la Suprema Corte dijo, claro que las órdenes son contratos. Así que ya sabemos la respuesta a esa pregunta. Y esto apenas ocurrió en junio de este año, así que ahora ya sabemos que bajo la ley estadounidense las órdenes son contratos. Es algo raro que un caso así llegue hasta la Suprema Corte y de hecho fue una decisión unánime, lo cual es poco usual. En la Suprema Corte siempre hay decisiones controvertidas, pero aquí todos los ministros estuvieron de acuerdo. Bien, entonces, como esta ya es la última parte de las sesiones, desafortunadamente, esta es la oportunidad de hacer cualquier pregunta, ¿no? De lo que se ha visto desde el miércoles o algo que no hemos mencionado y que ustedes quisieran saber. Por aquí hay una pregunta, me parece, para ti, ¿no? Las buenas noticias es que a mí me gustan las preguntas fáciles y aquí está una. ¿Qué le pasa a las propuestas que son rechazadas? ¿Se destruyen? ¿Se deshacen? La respuesta es que sí, ¿no? Se destruyen. La cosa es lo que les puedo decir. Supongo que sí debemos destruir, no las regresamos. No sé, se quedan en registros, hay preservación de registros. Sí, posiblemente sea un tema. A ver, si se reciben tarde o por alguna razón han sido rechazadas porque no cumplieron con los requerimientos, pues se quedan sin abrir para el oferente con una razón de por qué fueron rechazadas. Es decir, si llegan tarde, si las entregan tarde, entonces se regresan. Pero esto es porque no cumplieron las especificaciones, entonces el administrador, el gerente de los contratos, va a notificar a la compañía la razón de rechazo y por lo general se regresan y se destruyen. Tienen razón, sí, me parece que era más fácil, era un poco más complicado de lo que yo pensé. Una vez que el gobierno toma ya este registro, tiene que documentarlo, tiene que documentar por qué esta propuesta fue rechazada y como parte de la documentación pues se queda ahí archivada y también es cierto que una propuesta demorada que llegó tarde, entonces el gobierno tiene interés de mandarla de vuelta sin verla, porque si no sucede así, es decir, si la mandas sin haber visto de qué se trataba,
No pueden persuadirte de que realmente había sido tarde porque para ese momento ya puedes haber perdido el control. De cualquier forma, muy buenas respuestas de nuestros colegas. Esta pregunta dice así: ¿cuál es la duración aproximada de días de un proceso de contratos en su país? Tal vez estamos muy cerca de los micrófonos. Este es un problema de Phil, ¿no? El flexible. Toma mucho tiempo. El proceso toma mucho tiempo hacer las contrataciones, lo cual es la queja número 1 de los usuarios. Y en todo el mundo es una de las quejas también más comunes de los sistemas de contratación. Toma mucho tiempo, es muy lento. Entonces, si hiciéramos una contratación en 3 meses, sería una muy rápida. 6 meses sería más o menos el estándar. Y muchas contrataciones toman hasta 1 año. Y les debo decir que actualmente la segunda semana de septiembre es un momento loquísimo en Washington y también incluye la USTDA porque hemos estado trabajando en las contrataciones públicas desde que comenzó el año fiscal, desde el 1 de octubre. Y tenemos que gastar ese dinero, usarlo antes de que termine el año fiscal, el 30 de septiembre. Entonces va a haber hay una cantidad enorme de contratos federales que se van a adjudicar la siguiente y la siguiente semana, hasta el 30 de septiembre. Entonces, ustedes tienen el Día de la Independencia a la mitad de septiembre, ¿no? Nosotros siempre tenemos que trabajar el 15 de septiembre porque tenemos que terminar todos los contratos. Pero, más seriamente, esta lentitud es la razón principal por la cual en Estados Unidos nos encantan los contratos marco. Porque hasta nos puede tomar 9 meses para poder tener un contrato marco. Pero las órdenes que se incluyen en esos contratos marco se pueden hacer incluso en 1 o 2 días, 5 días. Incluso si son bastante grandes, incluso superiores a $5 millones y tenemos que hacer un mini concurso, normalmente podemos hacer eso bastante rápido. A pesar de que si son más de $5 millones, rápido puede significar unos 3 meses máximo. Pero 2, 3 meses sigue siendo bastante veloz. No se oye ese micrófono. Disculpe, no se escucha el micrófono. Los acuerdos de marco normalmente toman bastante tiempo para poder evaluarlos. No oigo. He visto cómo estos contratos de marco duran hasta 1 año o 2. Tiene razón Dan, toman bastante tiempo hacer esto. Normalmente las órdenes de entrega se pueden hacer bastante rápido bajo un contrato marco. Entonces he estado yo involucrado en varios de estos contratos marco, en los cuales las órdenes se pueden emitir, concursadas y adjudicadas en 2 o 3 semanas. También he tenido otras experiencias en las que, por ejemplo, los artículos de catálogo, ¿no? Aprendí a la mala en mi carrera
de inicio que yo trabajaba en el departamento del medio ambiente, y la unidad en la que yo trabajaba se iba a mudar a otro edificio que nos encantaba porque en el que estábamos era una catástrofe. Y yo estaba en ese momento administrando un programa de eficiencia en luz. Y estaba trabajando en esto para un edificio de 200 personas. Entonces hice la investigación correspondiente, identifiqué cuál era la luz eficiente desde el punto de vista ambiental que íbamos a poner en este edificio. Tuvimos el equipo de contrataciones y les dije, a ver, queremos hacer este tipo de luz sustentable para el edificio en el que nos vamos a mudar. Me dijeron, pero ¿de qué estás hablando? ¿Por qué vamos a poner esa luz? Vamos a usar la luz normal. Mándame un memorándum. Entonces lo mandé y me dijeron, bueno, por favor, cítame cuáles son las regulaciones que apoyan todo esto que tú estás diciendo, bla, bla, bla. Necesitamos más justificación. Les mando otro documento, otra justificación, pasan los días, semanas, y por supuesto ya llega la fecha de la mudanza. Entonces, ya más o menos era un mes cerca de la mudanza y por supuesto me estaba desesperando porque no nos podemos mudar a un edificio sin luz, ¿no? Entonces había una conferencia de electricidad en ese momento en la ciudad, y entonces en algún momento yo me presenté con la mujer que estaba al lado de mí y le pregunté, ¿de dónde es usted? Y dijo, soy de la Agencia de Logística de la Defensa. Y yo pregunté, ¿y eso qué es? Bueno, pues somos una parte del Departamento de Defensa que compra todo lo que no explota, ¿no? No podemos comprar bombas ni una aeronave, pero si se necesitan otro tipo de material, sí se usan. Entonces yo hice ese tipo de acuerdo. Y les dije, ok, me parece muy interesante que ustedes hagan eso. ¿Me podría ayudar a mí tal vez? Y dice, bueno, es que quiero comprar yo estos artículos de 200 artículos para la luz, electricidad de mi edificio, y me lo están complicando mucho. Me dijo, ¿qué necesitas? Y yo le dije, tal y tal. ¿Para cuándo? Pues en un mes. ¿En dónde? Aquí. Bueno, ese día voy a estar ahí. Solo mándame tu código y ahí van a estar. Entonces esto me enseñó la lección de la contratación especializada, catálogos, y evitar el departamento de contrataciones en esa agencia, ¿no? Entonces actualmente estoy en un proceso de contrataciones con el Departamento de Energía en donde estoy apoyando un proceso. Y esta es una adjudicación múltiple que incluye financiamiento de terceras partes, que tiene un valor tope entre todos los que van a participar de $1,000 millones en total. Entonces, la planeación tanto fuera como dentro del gobierno para este concurso comenzó en el verano de 2013, así que yo recuerdo haber hablado con el cliente hace varios años sobre la competencia, el concurso, de que se alistaran y de todo el papeleo que tenían que generar para empezar a mover todo en el sistema. La solicitud de pedido se puso en febrero de 2013. Se te dan 60 días para contestar. Entonces, colocamos nuestra solicitud en abril, más o menos, 2013. Y en ese momento el Departamento de Energía dijo que esperaban que estuviéramos con el contrato en febrero de 2016. Entonces esperamos y esperamos. Pasaron los meses, llegó febrero de 2016 sin noticias. La gente empezó a mandar preguntas en el portal online, qué es lo que está pasando, y nos dijeron básicamente, cállense, no nos llamen, nosotros les marcamos. Pasó abril, pasó marzo, pasó mayo, llegó junio, julio, y finalmente en julio nos llega una carta del Departamento de Energía con muchas preguntas. Entonces ellos decidieron que iba a haber una nueva fase de la contratación, que querían obtener más información, etcétera, etcétera. Entonces 30 días para responder esas preguntas. Entonces acuérdense que julio y agosto hemos estado muy ocupados para responder esas preguntas. Con mi cliente, ¿cuándo se va a adjudicar este contrato? No se sabe, ¿no? Y esto, acuérdense, es un contrato marco. Así que hemos pasado, el gobierno, años, ¿no? El sector privado también se ha esforzado mucho, años de esfuerzo, cientos de miles de dólares. En el caso del sector privado,
para poder prepararse para esta propuesta. Y a nivel de contrato marco, puede que no ganes nada, después ya tienes que estar peleando por tareas y órdenes individuales. Hay muchísimas historias de ese tipo, hay ciertos procesos que son bastante eficientes y rápidos. De hecho, estoy en otro proceso con uno de los laboratorios. Tenemos una familia de ciertos laboratorios en el país que son unidades del Departamento de Energía, y ellos tienen un poquito más de libertad en cómo hacer sus contrataciones. Entonces, yo estoy en uno de estos procesos con los laboratorios nacionales en el cual la solicitud de propuestas se emitió, creo que la tercera o cuarta semana de julio. Se tenían que entregar en agosto 29 y se iban a adjudicar antes de que acabara el mes. Entonces era muy rápido, así que hay de todo, lento y muy rápido. Les voy a contar otra historia, porque puede darles a ustedes una idea. Y me parece que también vale la pena contarles el contexto. ¿Se acuerdan que Steve Schooner mencionó que hace 25 años la mayoría de nuestro dinero iba a bienes y ahora la mayoría va a servicios? ¿Qué significa esto? Bueno, que si uno va a una agencia federal actualmente, no sé de la TDA, pero sé que para la GAO y para cualquier otra agencia federal que yo conozca, cuando tú entras, si ves 30 personas en su escritorio, más o menos la mitad de ellos tal vez sea empleado de gobierno, a la otra mitad van a ser contratistas y tal vez estén haciendo trabajo muy similar. ¿Por qué utilizamos contratistas tanto? Bueno, pues hay muchas razones. Una de estas es que el Congreso monitorea el número de empleados en cada institución, pero no monitorea tanto el número de contratistas. Otra, los gerentes normalmente les gusta tener contratistas alrededor de ellos en lugar de empleados, porque cuando un empleado se porta mal o hace algo mal o es flojo o cualquier otra cosa, es un proceso muy complicado. Pero cuando un contratista hace algo mal o es flojo o lo que sea, le dices: hola, este es el contratista tal y tal, este es el gerente del contratista. Ah, mira, pues tenemos a John aquí, no está funcionando bien, por favor ya llévatelo. Y pues John nunca se va a aparecer en tu oficina otra vez. Es algo cruel, pero es cierto. El gobierno utiliza un enorme número de contratistas. Entonces, cuando uno entra a una oficina de gobierno, ya no sabes si estás hablando con un empleado o con un contratista. Por ejemplo, si tú entras a la GAO y vas a ingresar una inconformidad, normalmente se mandan por correo, pero si quieres llegar a entregarla tú, la persona que está en el escritorio no trabaja para la GAO, es un contratista. La seguridad ahora en la mayoría de las oficinas de gobierno son contratistas siempre, pero mucho más que la seguridad también. Entonces, déjenme decirles ahora una historia cierta al respecto de qué es lo que está sucediendo en términos de cuánto tiempo toma. Si ustedes quisieran contratar a un empleado, no a un contratista, en una agencia federal, 3 meses es un tiempo muy rápido para contratar a un empleado. Normalmente toma hasta 6 meses, incluso 1 año, para contratar a un empleado. Entonces, en una ocasión, yo estaba sentado en la Casa Blanca cuando trabajaba ahí, y uno de nuestros colegas, de mis colegas, una chica muy inteligente, pero sin antecedentes en temas de gobierno, ella había sido seleccionada políticamente para su trabajo, y ella decía: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque necesito un analista de datos, alguien que llegue a analizar mis datos. Entonces fui a la oficina de personal y me dijeron que tomaría al menos 4 meses contratar
a alguien que analice los datos, pero ella está, bueno, todo su equipo están haciendo un trabajo muy importante para la Casa Blanca. Entonces me dice, no puedo esperar 4 meses, no sé qué hacer. Le digo, mira, el sistema de contrataciones públicas puede resolver este problema. Ella dijo, ¿qué? Porque ella siempre pensó que que le tomaba muchísimo tiempo al sistema de contrataciones públicas hacer algo. Así que le dije, mira, la FSS, ¿no? Que es nuestro trabajo, nuestro contrato marco más grande. Ahí son 30,000 millones de dólares que al menos entran en ese contrato marco, que cubre absolutamente todo. Entonces le dije, mira, le mostré la página web que ya les mostré a ustedes el día de ayer. Y le dije, mira, ahí pon analista de datos y seguramente vas a tener ahí una serie de contratos y puedes tener tu contratista tal vez la próxima semana. Entonces, tenemos esta situación extraña, ¿no? En la que para obtener servicios dentro de las agencias federales de gobierno, la forma más fácil de hacerlo ahora es utilizar los contratos marco y el sistema de contrataciones públicas y no el Departamento de Personal o Recursos Humanos, ¿no? Entonces, me parece a mí que es un poco vergonzoso, no debería ser así, pero esa es la realidad de las cosas en Estados Unidos. Curiosamente, cuando a mí me contrataron, las personas creyeron que yo iba a reducir el uso de contratistas en las oficinas. Y sí emitimos nosotros guías diciéndole a las diferentes instituciones cuándo tenía sentido utilizar contratistas y cuándo empleados. Pero, en general, los números de estas personas no bajó tanto como se esperaba. Un segundito porque esta es una pregunta para mí. Por favor, si pueden bajar un poco mi volumen de micrófono, por favor. Bien, en Estados Unidos, ¿hay alguna preferencia para los negocios que emplean a personas con discapacidad, mujeres, grupos minoritarios? Y, de ser el caso, ¿cómo evalúan las capacidades, habilidades de estas personas? Bueno, la respuesta rápida es que sí, ¿no? De la primera parte de la pregunta. Sin embargo, estos son subconjuntos de pymes. Es decir, pymes que le pertenecen a mujeres, pymes que le pertenecen a nativos de Alaska, a pymes de negros en Estados Unidos, afroamericanos. Sí, esa parte también la voy a mencionar más adelante, pero ahorita lo comento. Entonces, todos estos son pymes nacionales, es decir, estadounidenses, cuya propiedad sea de mujeres o de algún grupo minoritario. Pero en estas compañías, digamos que se autocertifican y como resultado tenemos muchos problemas de fraude y no tenemos suficientes personas para monitorear a cada una de estas. Así que los dejamos que se autocertifiquen y si hay una queja, entonces ya vemos la queja. Esa sería la primera parte. Ahora, en términos de gente con discapacidad, bueno, hay una ley especial para la contratación de individuos con discapacidad que es un programa bastante complicado, ¿no? Hay una industria entera que tiene como personal, por ejemplo, a muchas personas con discapacidad visual, auditiva y, de hecho, se requiere a muchas instituciones que compren artículos que venden este tipo de compañías. Así que digamos que es un marco legal bastante complicado. Puedo darles un poco más de información al respecto si me mandan ustedes un correo preguntando de eso. Ahora, algunos de ustedes ya tienen mi tarjeta, ¿no?, de presentación. Aquí las tengo
Si ustedes quieren una, por favor acérquense, les doy una y siéntanse en toda libertad de mandarme un mensaje por correo. Y la buena noticia es que me pueden escribir en español, no hay ningún problema. Y yo les contestaré, intentaré en español. Si no, pues usaré Google Translate que me ayude un poquito. ¿Otra pregunta? Me gustaría comentar un poquito sobre eso. El tema de las capacidades, ¿no? Las habilidades. Si es un concurso competitivo en el cual se está peleando por un contrato a nivel principal, se tendrán que evaluar sus capacidades y habilidades como cualquier otro negocio grande, cuáles son sus desempeños pasados, cuáles son sus planes para hacer el trabajo que están haciendo, que nos están proponiendo, qué tipo de experiencia tienen, cosas de rutina. Me parece que la evaluación ahí no es demasiado diferente, más allá de que posiblemente haya ciertas consideraciones al respecto de que este trabajo efectivamente pueda realizar el trabajo que queremos. No sé si a lo mejor puede ser que si este negocio se va o se retira o queda en bancarrota, a lo mejor queda ahí un hueco muy grande que cubrir. El tema puede surgir, el problema, cuando estos pymes son subcontratistas. Entonces, tenemos el caso en el que hay grandes empresas compitiendo, pero la licitación estipula, en este caso en particular, que la agencia quiere que cierto porcentaje del negocio también fluya a pymes. El contratista principal, al preparar su licitación, su cotización, tendrá que crear un equipo a través de su agencia. Van a decir, bueno, vamos a crear este negocio para hacer, no sé, levantamientos o para hacer este tipo de cosas técnicas. Entonces, se le informa a la agencia, al contratante, que ya se tiene toda esa estructura de contratistas. Y el contratista principal es esencialmente responsable por la calidad de todos ellos. Así que los contratistas principales tienden a desarrollar relaciones con muchas pymes y conocerlas a fondo para poder saber qué pueden hacer, para poder presentar un equipo capaz y experimentado de subcontratistas que se sabe que pueden hacer el trabajo correctamente. La siguiente pregunta da seguimiento a la historia que relaté sobre la empresa siciliana que tenía vínculos con la delincuencia organizada. ¿Recuerdan la historia? Y me lleva a la siguiente pregunta, más focalizada, con una explicación sólida. La pregunta es, ¿sería suficiente? ¿Es suficiente? Permítanme reestructurar la pregunta. El hecho es que un periódico noticioso escribió que una empresa hacía cosas negativas. ¿Les parece esto como fundamento suficiente para señalarlos como empresa deshonesta y, por ende, no posiblemente una empresa responsable? ¿No creen ustedes que este puede ser un señalamiento erróneo o la empresa tendría, la oportunidad de tener voz y ser oída? Ahora vamos a explicar un poco la parte del proceso, cómo funciona. El agente de contratación, el que trabaja para celebrar el contrato, dar la firma, y antes de esto se tienen que tomar decisiones sobre las responsabilidades de las empresas, señalar responsabilidad o no. Ese agente en contratación de firma está utilizando el juicio. Él a ella con juicio está diciéndose a sí mismo, tenemos la voluntad de celebrar negocio con esta empresa. Como resultado de esto, la regla señala, en sentido pues meramente legal, es un juicio de negocio que también los tribunales y la Contraloría o el GAO no es materia que analizarían. Y como resultado, recuerden que les relaté esa historia. Les dije, cuando se impugnó el caso, que en cuestión la Contraloría y otros dijeron que no escucharían o no serían el órgano para escuchar de esa inconformidad. Lo que pasó cuando la Corte
Corte de Apelaciones atrajo el caso, era así, bueno, hubo juicio para generar un negocio, pero se reservaba a discreción la decisión de aquel agente en contratación. Todo funcionario de gobierno tiene que utilizar la razón y trabajar con razón. No se pueden tomar decisiones irracionales de negocio o tener prejuicio de una empresa si no se ha previamente analizado la información, que esté de forma pronta, lista para verse. No tiene la persona que hacer una indagatoria de 6 horas. No tienes que tener a un grupo de investigación, pero lo que señaló la Corte era que si la información señalada estaba en la primera plana del periódico, tendría que ser considerada. Ahora bien, si entendemos italiano y leemos las primeras planas del periódico, se nos permitiría decir entonces que creo que estaría bien como agente, que ese negocio con la empresa es correcto. Bueno, pues esos son juicios emitidos para lograr el negocio. No se puede tener un juicio irracional si no se considera la información que se tiene disponible. Lo que el tribunal señaló, esa información se había publicado en la primera plana del periódico de libre acceso, no fue considerada y por ende o por lo tanto la decisión o resolución sobre la empresa señalada como responsable fue considerada irracional. Ahora, el agente en contratación podría haber considerado aquellos señalamientos de vínculos con la delincuencia y podría haber rechazado o podría haber dicho, ok, está bien hacer negocio, pero lo que no se puede hacer es ignorar aquellas informaciones. Sucede que este caso siciliano es un caso extremo, pero ocasionalmente se da, y cuando se da que hay información, si tienes información frente el agente de contratación y no se está considerando, eso nos lleva a litigio, porque la regla desde ese caso, ahora la norma es determinar responsabilidades. Cuando uno haya o sabe que una empresa es responsable, hay informaciones que no se pueden impugnar a través de una queja que se interponga, a menos que se alegue que el agente u oficial, el funcionario, no consideró de forma oportuna aquellos datos que tenía a vista. Ahora quiero ampliar esta respuesta. Se esperaría que el agente de contratación para el gobierno consideraría la información que tiene a mano. Ahora, el contratista, cuando está programando la propuesta, su oferta, recibe instrucciones. La instrucción es que el contratista no debe esperar que el agente en contratación considerará más que lo que se tiene ya en la oferta, en la propuesta. Eso ya es la minucia. El contratista, bueno, tiene las instrucciones, se tiene que tener el caso concreto en la propuesta. No se espera que el agente de contratación sepa tu información histórica o que has contribuido a algunas obras filantrópicas, nada más. No se debe tener expectativas sobre lo que conoce o no el agente de contratación. Es obligación de la parte del contratista que si tiene que externar algo, tiene que estar expuesto en escrito de la propuesta. Bueno, señores, señoras, ya casi estamos al cierre del tiempo. Si tienen cualquier comentario, pregunta, estamos disponibles y después parece que ya va la celebración. Señor, está apagado su micrófono. Sir, the microphone is off. Sorry, his microphone is off. I'm sorry. ¿Puede repetirse? Intente repetir. Permitan. Gracias. Solamente recordar un poquito lo que hablábamos sobre a veces la relación entre el contracting officer y las personas que trabajan para la iniciativa privada es un poquito difícil y no hay ese acercamiento que debería de haber muchas veces para poder obtener
pues una idea o darle una idea mejor de lo que se está solicitando a las personas que trabajan y que van a ser los contratistas. Yo estaba platicando con un contracting officer precisamente el día de ayer y comentaba al respecto, le decía, bueno, ¿por qué o cuál es la explicación de que los contratistas y los contracting officers no tienen ese acercamiento, o muchas veces se le tiene un poco de miedo el acercarse a los contratistas para explicarles un poquito mejor al respecto de cuáles son las necesidades del usuario final? Y me comentó, dice, mira David, lo que pasa es que no es tanto el miedo en sí de que vayamos a ser juzgados o algo, dice, sino de por sí la relación debe de permanecer un poquito alejada, porque muchas personas que trabajan en la iniciativa privada, una vez que se dan cuenta que nosotros somos las personas que pueden llegar a decidir si un contrato va o no va, empiezan a tener otro tipo de relación, quieren tener otro tipo de relación con nosotros, dándonos regalos, ofreciéndonos cosas. En Navidad recibimos unas canastas que son muy caras, etcétera, etcétera. Dice, y eso es precisamente a lo que nosotros le tenemos miedo, porque se puede interpretar de muchas maneras, no entre las personas que estamos en el medio, pero sí las personas que nos están observando de fuera. Es ética, práctica. Permítame segmentar. Uno debería tener más comunicación entre el gobierno y la industria, absolutamente sí, más comunicación. Hemos hablado de esto por los últimos 3 días, especialmente durante la investigación de mercado, pero en general tener comunicación es bueno. Obviamente hay límites en sentido ético y son muy estrictos. Los límites son estrictos y francamente algunas personas, y yo soy un ejemplo, algunas personas siempre están del lado de hay que tener cautela, precaución. Yo no critico a los contratistas o a las partes por tener, sus precauciones, porque sí, pero se debe tener suficiente contacto para hacer el trabajo. Analicemos 2 ejemplos. En el caso de estudio que describí ayer de Carolina del Norte, ese organismo de contratación se sentía cómodo al tener juntas 1 a 1 con los contratistas a puerta cerrada. Muchas dependencias de gobierno norteamericanas no harían este tipo de juntas porque se entendería que es demasiado riesgoso. Estarían bien hablando en un foro con participantes de la industria, en un foro así, en donde todo el mundo participa, todo el mundo escucha las preguntas, las respuestas, hay un documento que resume, que consolida lo que se desarrolló en el foro junta, y también depende de la temporalidad. Con un programa de gobierno, en un programa tal vez nada más necesiten contratar, digamos que para el 2016, y tal vez tienen otro requisito para el 2017 y para el 2022. Digamos que en el 2017 lograste un contrato para algo y tal vez en un par de años no requieras tener otro contrato. En esos momentos, en esa temporalidad, no hay transacciones o operaciones que puedan estar en riesgo. Por lo mismo, puedes tal vez hablar con estas partes con más libertad. Cuando se acerca el siguiente ciclo de contrataciones, cuando las necesidades empiezan a adquirir claridad, cuando la comunidad de contratistas tiene más interés en lo que tú estás haciendo, allí es cuando tienes que tener una alerta, un incremental en tu nivel de precaución, y así es como funciona para nosotros. Típicamente en nuestro sistema, cuando se inicia una licitación, se tienen las publicaciones de la licitación, toda la comunicación debe ser a través de, canales electrónicos. El resto de los canales de comunicación se detienen. Entonces, el personal ya no contesta llamadas, no pueden hacerse visitas presenciales, no pueden recibir nada vía por correo. Si tienen algunas de las partes
partes preguntas, tienen que enviarlas a una cuenta especial de correo electrónico que está específicamente generada para las preguntas, en donde se tienen que dar respuesta a todas las preguntas de las licitaciones. Y en ese sentido a todos nos concierne. El flujo de comunicación y su comportamiento cambia con el tiempo. El tema de ética, como Dan menciona, la ética, no creo que los involucrados o los intervinientes, por lo menos en la comunidad de gobierno federal, en los contratistas, tengan con ninguna confusión en el marco ético. Nadie siquiera pensaría en darle a un agente de gobierno de contrataciones un regalo en Navidad, ¿no? Tal vez, si quiere, tal vez un lápiz, pero no, simplemente no se corre el riesgo porque son temas que tal vez se señalen como para tratar de influenciar algún comportamiento de un funcionario. Y tengo que, también hay algunos casos, tal vez quieres, correlacionarlo a la historia del Boeing. ¿Cómo vamos con el tiempo? Un momento. Liz. ¿Defines que se dé el cierre? Oh, un momento. Vamos a hablar del terrible final de la historia de Boeing. Vamos a hablar, tenemos otras preguntas. Eso lo reservamos para, ya la celebración. A ustedes, la última pregunta del taller, señor. Hace un momento hablaba usted del NAFTA, del tratado y de las reservas que se tienen o de cómo se aplica este tratado. ¿Cómo aplican el tratado en relación con los convenios marco? Es decir, ¿cómo se invita a los socios comerciales a participar en los convenios marco o en los acuerdos marco, ya sea para licitarlo o después para la orden de servicio o para elaborar el pedido en esa mini competencia? ¿Cómo se le da cumplimiento al NAFTA? Estos tratados de comercio no tendrán un impacto en los acuerdos marco, que no creo que haya un impacto, a menos de que se dé ya la etapa de apertura. Cuando se va a aperturar no va a cerrar, sino quiero saber si teóricamente tendrían acuerdos marcos que se utilicen para las empresas mexicanas. Se podrían tener esos acuerdos marcos para las empresas mexicanas, pero probablemente tendrían que estar considerando los umbrales de menor costo o de los artículos de menor costo. Puedes limitarlo también para su uso a las empresas nacionales, pero bajo el Tratado de Libre Comercio probablemente en ese caso tendrías que abrir las contrataciones por lo menos a empresas norteamericanas y canadienses si es que está por debajo por las contrataciones. No sé si los expertos del tratado y de los acuerdos marco quieran agregar algo a mi respuesta. No creo que haya una interferencia entre los tratados de comercio y los acuerdos marco. En conjunto deben funcionar muy bien. ¿Alguien quiere comentar más? ¿No? No, ok. En ese caso estamos listos para el cierre o la clausura. Muchas gracias, Dan y Bob. Gracias a todos por la atención. Fue la última sesión del día. Gracias por sus comentarios, todas sus preguntas, por el intercambio de su experiencia en contratación con nosotros. Para la ceremonia de clausura de esta semana tenemos una ceremonia de acreditación, certificación